Hoy les hablaremos sobre un cuento que tiene mucho suspenso y terror, pero que la verdad es un cuento que vale la pena escuchar. Y es hora de comenzar. La casa del abismo. Capítulo 1. El descubrimiento. En un remoto pueblo, rodeado de densos bosques, se alzaba una casa antigua y abandonada, conocida como la Casa del Abismo. Durante décadas, los luñeros habían evitado ese lugar, atribuyéndole historias de terror y tragedia. Pero un grupo de jóvenes aventureros, desafiando las advertencias, decidió explorarla. La curiosidad los llevó a adentrarse en la oscura mansión. Con cada paso, el aire se volvía más denso y el ambiente más opresivo. Grafitis cubrían las paredes, testimonios de visitas pasadas. En el corazón de la casa, encontraron una puerta sellada con un candado oxidado. Intrigados, buscaron la llave en las habitaciones cercanas. En una vieja cómoda, entre polvo y telarañas, hallaron un diario amarillento. Sus páginas narraban la historia de una familia que habitó la casa hace un siglo. Según el diario, la familia desapareció sin dejar rastro, dejando atrás un misterio que aún perduraba. Antes de que pudiera profundizar en el diario, un estruendo resonó en la casa, haciendo temblar las paredes. El grupo se miró con terror. Algo dentro de la mansión parecía despertar ante su presencia. Capítulo 2. La presencia invisible. Decidieron continuar su exploración, ignorando las advertencias silenciosas que sus instintos les susurraban. Cada habitación parecía tener su propia historia que contar. Cada trujillo de madera añadía una capa más de tensión en el ambiente. En el segundo piso encontraron una habitación tapizada. Con esfuerzo lograron quitar los tablones que los bloqueaban en la entrada. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Un cuarto completamente vacío, excepto por un espejo cubierto de polvo en una esquina. En el reflejo del espejo parecía distorsionado, como si no mostrara una imagen alterada de la realidad. Al acercarse notaron que no se reflejaban sus propias figuras, sino las de una familia desconocida. Aterrorizados intentaron retroceder, pero algo los atrajo hacia el espejo, como si una fuerza invisible los empujara hacia adelante. De repente, una mano fría emergió del espejo, agarrando a uno de los jóvenes por el brazo. Gritando de pánico, los demás intentaron liberarlo, pero la fuerza de los que lo sujetaba parecía imposible de resistir. En unos instantes, el joven desapareció del espejo, dejando solo un eco de sus gritos desesperados. El resto del grupo, temblando de terror, se dio cuenta de que estaban atrapados en un juego macabrón, donde las reglas aún no estaban claras. Capítulo 3. La confrontación final. Con el corazón en un puño, los supervivientes decidieron buscar una salida antes de convertirse en víctimas más de la casa maldita. Cada paso era una lucha contra la oscuridad que amenazaba con devorarlos. En el sótano descubrieron una habitación secreta oculta detrás de una estantería vieja. En su interior encontraron un altar cubierto de velas negras y símbolos extraños tallados en la pared. El aire estaba cargado de una energía omnisa que les helaba la sangre. De repente, una figura encapuchada emergió de las sombras, con ojos ardientes de ira y un deseo de venganza. Era el espíritu de la familia que una vez habitó en la casa, condenada a vagar por la eternidad en busca de almas que reemplazaran las suyas perdidas. Con valentía, los jóvenes se enfrentaron al espíritu, armados con el conocimiento que habían adquirido durante su exploración. Con cada palabra de poder, con cada gesto de protección, debilitaban la influencia maligna de la entidad. Finalmente, con un grito ensordecedor, el espíritu desapareció en una nube de humo negro.
librando a la casa de su yugosa oscuro. Los jóvenes, exhaustos pero triunfantes, salieron de la casa del abismo, jurando nunca volver a cruzar su umbral. Pero la casa, con sus secretos y sus horrores, seguiría acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar nuevas víctimas y perpetuar su legado de miedo y desaparición. Capítulo 4. El precio del conocimiento. A medida que los jóvenes continuaban explorando la casa, descubrieron más pistas sobre su oscuro pasado. Encontraron fotografías antiguas que retrataban a la familia que una vez vivió ahí, con rostros que reflejaban una profunda tristeza y angustia. En una habitación oculta en el ático hallaron un antiguo álbum de recortes que revelaba detalles sobre la vida de la familia. Descubrieron que el patriarca de la familia había estado obsesionado con el ocultismo y la alquimia, buscando desesperadamente una manera de revertir una maldición que había caído sobre su linaje. Los jóvenes se dieron cuenta de que la desaparición de la familia estaba relacionada con un ritual oscuro que había intentado llevar a cabo en la casa. Pero antes de que pudieran desentrañar completamente el misterio, fueron interrumpidos por un sonido siniestro que provenía del piso de abajo. Capítulo 5. El despertar de la oscuridad. Bajaron las escaleras, con cautela, temerosos de lo que podrían encontrar. Al llegar al vestíbulo principal, se encontraron cara a cara con una presencia oscura y amenazadora, que parecía emerger de las sombras mismas. Era una manifestación de la oscuridad que habita la casa, una identidad maligna que se alimentaba del miedo y la desesperación de quienes oceaban entre sus dominios. Con una risa escalofriante, la oscuridad se lanzaba sobre ellos, envolviéndolos en sus brazos gélidos. Los jóvenes luchaban desesperadamente por liberarse, pero parecía que la oscuridad era invencible. En medio del caos, uno de ellos recordó una antigua leyenda sobre un talismán sagrado que podría purificar la casa y expulsar a la oscuridad de una vez por todas. Decidieron a poner en fin la pesadilla. Se marcaron en una peligrosa búsqueda para encontrar el talismán perdido, enfrentándose a trampas mortales y criaturas horripilantes que protegían sus secretos. Capítulo 6. La luz al final del túnel. Tras superar innumables obstáculos, finalmente encontraron el talismán en una cripta oculta en el jardín trasero de la casa. Era una joya resplandeciente que irradiaba la luz divina, capaz de disipar la oscuridad más densa. Con el talismán en el poder, regresaron a la casa y enfrentaron a la oscuridad una vez más. Con un gesto valiente, activaron el poder talismán, inundando a la casa de luz que disipaba las sombras de purificación en el ambiente. La oscuridad, incapaz de resistir la pureza del talismán, se retiró, dejando tras de sí una sensación de paz y alivio. Los jóvenes, exhaustos pero victoriosos, abandonaron la casa del abismo, sabiendo que habían enfrentado el mal en forma más pura que los había vencido. Pero aunque la casa ahora estaba libre de la oscuridad que la habían consumido durante tanto tiempo, sabía que su legado de medio y misterioso perduraría para siempre con el corazón de quien se atraviesara a recordar su historia. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado este grandioso cuento. Hasta la próxima.